Nota del director de esta colección. Cuando en 1970 y en mi calidad de director de esta colección propuse al director de siglo XXI la traducción de los écrits de Jacques Lacan, trataba de presentar al público de habla española un autor prácticamente desconocido, nombre vagamente asociado para algunos a un mito, para otros al escándalo. Aparecidos 4 años antes en un grueso volumen, solo unas pocas docenas de estudiosos en Buenos Aires, México, Madrid o Barcelona se esforzaban en descifrar una prosa gongorina, que condensaba en un artículo de 20 o 30 páginas la enseñanza de 1 o 2 años, proseguida miércoles a miércoles en su ahora ya célebre seminario. Hoy son miles los que se interesan en esta enseñanza, facilitada entre tanto por la traducción de algunos de sus seminarios estenografiados, por las obras de sus discípulos franceses y por la publicación de ensayos diversos de sus seguidores latinoamericanos y españoles. Siglo XXI cuenta en su catálogo con una muestra representativa de tales contribuciones y seguirá presentando lo más significativo que se produzca en esta línea, convencido como estoy de que los planteamientos de Lacan, se esté o no de acuerdo con sus presupuestos o con sus conclusiones, no pueden ser en el futuro ignorados por nadie que quiera repensar y hacer avanzar la reflexión y el cuestionamiento de las bases teóricas del psicoanálisis. Para todos aquellos que compartan esa convicción mínima y que deseen profundizar en la obra del psicoanalista francés más original de este siglo, aun cuando dispongan de algunas de las ediciones anteriores de sus escritos publicadas por siglo XXI, la presente edición les será de incalculable utilidad, por no decir indispensable. Y ello por las importantes, decisivas novedades que ofrece. En primer lugar, porque se ha restituido el ordenamiento original de los textos tal como apareció en la primera edición francesa de 1966, ordenamiento que no es casual ni simplemente cronológico, sino que obedeció a una intención didáctica precisa. El primer tomo de las ediciones anteriores de siglo XXI traducía solamente una selección, realizada por el propio Lacan, de lo que en aquel momento consideraba el más representativo de su obra, lo que también conserva un valor y una significación. Pero esta decisión excluía algunos textos del segundo volumen previsto. De ahí que, segunda novedad, esta edición presente por primera vez la versión completa de los trabajos incluidos en el original. Para ello, yo mismo me encargué de traducir los textos omitidos en las ediciones anteriores y que son, además de la obertura de esta recopilación, más allá del principio de realidad, sobre la causalidad psíquica, la metáfora del sujeto y Juventud de Chid. De los 4 últimos se publicaron en ediciones no autorizadas versiones que, no obstante, tuve en cuenta a la hora de hacer la traducción. De cualquier forma, había que revisarlas si son ya inencontrables. También esta edición presenta la traducción de la mayoría de los términos, locuciones y hasta citas enteras, griegas, latinas, alemanas e inglesas, que pululan en el texto original, para confusión del lector medio, a quien no se le puede achacar tamaña erudición y que se encuentra así desarmado, no solo para la crítica, sino para la comprensión del argumento. Yo mismo he realizado la mayoría de las traducciones, no sin remitirme en el caso de algunas citas clásicas a las traducciones más accesibles, y he tratado de explicitar muchas citas implícitas, cuando he conseguido identificarlas, así como muchos textos citados sin consignación de autor o de obra. Finalmente he establecido la correspondencia de las citas de Freud, hechas por Lacan según la edición alemana, Gesammelte Imago Publishing, Londres, o francesa, con la traducción de José L. Echeverry editada por Amorortu, de acuerdo con la siguiente convención, AX, p. 125 igual a obras completas. Buenos Aires, Amorortu Editores, tomo X, página 125. El texto íntegro de las ediciones anteriores ha sido revisado. No he tratado de corregir, ni menos aún de mejorar, una traducción soberana. Dudo de que en otras lenguas haya tenido Lacan un traductor tan fiel al espíritu de su letra y a la letra de su espíritu como se ha mostrado Tomás Segovia en su versión,
tarea erizada de dificultades pero para la que lo capacitaba, no tanto su dominio de la lengua y la literatura francesas, sino su condición de altísimo poeta de la lengua castellana. Pero ni el mejor traductor está libre de lapsus de lectura y escritura, ni la edición más cuidada se ve exenta de erratas. Las innovaciones resultantes de mi revisión han sido introducidas de acuerdo no solo a las exigencias planteadas por el propio Lacan, preservar la versión única de términos con valor conceptual diferencial, sino a los principios inspiradores de la versión defendidos por el propio Tomás Segovia, ante todo, defender la sintaxis y, en lo posible, el vocabulario españoles frente a la colonización por el francés. He tratado, así, de corregir desde luego las erratas de imprenta, de restituir las palabras, frases, líneas e incluso párrafos omitidos y también de unificar los términos técnicos. Esto ha implicado a veces la sustitución de términos correctamente utilizados por Tomás Segovia por otros sinónimos, menos castizos quizá, pero de curso actual en la ya abundante literatura lacaniana en castellano o que eliminaban el riesgo de pensar que se trataba de un concepto diferente. Así, he reemplazado las diversas versiones de fente, refente y claïville, endija, rajadura, etc., por el término único, escisión, la mejor versión, sin duda, de la Spaltung freudiana a la que se refiere Lacan. También, a partir del momento en que Lacan introduce el término forclusión, he sustituido el vocablo, recusación, que vierte correctamente la Verwerfung freudiana, por el de preclusión, homólogo español del tecnicismo jurídico procesal adoptado por Lacan para designar el mecanismo constituyente de la psicosis, consistente en una no integración del significante del nombre del padre en la batería significante del sujeto en plazos que implican prescripción. Igualmente, aunque es mucho más acorde con el genio y la sintaxis castellana hablar de una realidad, en lugar de escribir un real, he restituido esta última expresión, habida cuenta de la diferencia conceptual que Lacan pretende establecer entre la realidad y lo real. He sustituido, en cambio, la expresión decididamente no castellana, falta en ser, por la de carencia de ser u ocasionalmente, cuando no había riesgo de resonancias evocadoras de culpa, falta de ser. Manque a être constituye ya en francés un forzamiento de la sintaxis usual, pero Lacan profiere aquí un discurso ontológico y es su lengua. No veo en ello razón para afrancesar la nuestra. El francés, por otra parte, dispone de dos expresiones, manque y faute, cuyos campos semánticos se traslapan parcialmente, pero manque no tiene connotaciones morales, como si las tiene faute. De ahí mi decisión de traducir manque por carencia, mengua, habría sido arcaizante, en lugar de falta. Por lo demás, soy consciente de que toda traducción conlleva inevitablemente una dosis de interpretación. Estas aclaraciones deben prevenir al lector sobre esta eventualidad. Tomás Segovia, finalmente, trató de modificar algunas letras de los grafos, término técnico también reemplazado, para ponerlas de acuerdo con el texto, que no podía decir en castellano sin absurdo, por ejemplo, otro con A mayúscula, al verter, autre avec un gran A. Pero a la larga ni en el texto ni en los grafos podía mantenerse la coherencia. Ocurre que lo que Lacan empezó usando como un recurso didáctico para hacer sensibles ciertas correlaciones conceptuales, acabó transformándose en un intento de formalización lógico-algebraica. Quizá los callejones sin salida de la traducción muestren en vivo las paradojas de esta tentativa de construir un álgebra que no desdeña la intuición, una formalización que no recusa el contenido y una lógica del significante que subrepticiamente recurre a los prestigios del significado. ¿O serán las paradojas del propio inconsciente? Sea como fuere, la salida, que no, solución, menos mala que se me ocurrió fue conservar las notaciones originales, tanto en los grafos como en el texto, y proporcionar, entre paréntesis o en nota al pie, las aclaraciones pertinentes.
No obstante, y en previsión de que yo también incurriera en lapsus o inadvertencia en mi revisión, anoto desde ahora las correspondencias que pudieran dar lugar a equívoco, a igual a otra igual a otro, a igual a otra igual a otro, m igual a moí igual a yo, m igual a mere igual a madre, p igual a pere igual a padre. Tomás Segovia ha sido demasiado generoso conmigo en su prólogo, quizás con esta revisión, que espero no desluzca el brillo de su obra, merezca al fin su reconocimiento. Finalmente quisiera agradecer a Martí Soler el esmero, la inteligente atención y sobre todo la inagotable paciencia que ha mostrado al cuidar esta nueva edición de los escritos de Lacan. México, octubre de 1983. Armando Suárez. Nota del traductor. Esta segunda edición española introduce cierto número de diferencias con respecto a la primera. Aparte de las erratas y omisiones subsanadas ahora, la mayoría de los cambios proviene de la minuciosa revisión que hizo el autor, asistido por el psicoanalista argentino Dr. Juan David Nacio. El traductor, naturalmente, adoptó todos aquellos que le parecieron inmediatamente convincentes, así como aquellos en que el autor insistió, como era, pensamos, su derecho. La parte más sustancial de estas variantes corresponde a los términos que, en palabras del propio autor, tienen en su discurso función conceptual, y él mismo propone como ejemplo los términos demande, demander. En la primera edición el sustantivo se había traducido las más de las veces por su cognado, demanda, pero no así el verbo, salvo pocas veces, por considerar que, demandar, es ante todo en español un verbo del vocabulario jurídico que evoca antes la idea de presentar pleito, que la de pedir, también el sustantivo, pero menos marcadamente. El autor prefiere sin embargo mantener la misma raíz y atenerse a ella, cada vez que se pone el acento en su texto sobre la demanda en cuanto función, de donde surge el deseo del otro. Este es, pues, el tipo de la mayor parte de los cambios introducidos en ciertos términos de función conceptual y tecnicismos que no viene al caso enumerar en detalle. Hay uno, sin embargo, que es imprescindible explicar. La oposición Moí-JE se había vertido en la primera edición por la oposición yo sustancial yo formal. Era, más que una solución, un expediente, como se reconocía, con las explicaciones necesarias en la nota del traductor. Sin embargo, las resonancias indeseadas que esta terminología puede permitir hacen preferir al autor una solución tal vez menos elegante pero más precisa. Ambos términos se traducen ahora por yo, pero cuando el original dice JE se añade ese pronombre francés entre corchetes, moi, yo, JE, yo, JE. Como es imposible, de todos modos, expresar en español la oposición, tendremos que repetir aquí la explicación que intentamos en la primera edición. Para el lector no familiarizado con la lengua francesa, podríamos explicar esta diferencia señalando que JE es la forma átona del pronombre de primera persona singular, forma que no puede tener otra función gramatical que la de sujeto y que además no puede aparecer sino, apoyada, en un verbo efectivamente expresado, mientras que moí, forma tónica, toma el lugar de todas las otras formas, JE, me, cada vez que falta tal apoyo, por ejemplo cuando aparecen aisladas, qui, morí, ¿quién? Yo. Se comprende sin dificultad lo feliz que resulta esta circunstancia para expresar la concepción lacaniana del sujeto. JE no es en realidad sino una especie de desinencia verbal, función que solo tendría equivalente en nuestra lengua en la efectiva desinencia personal del verbo, la o de amo, pero mientras JE tiene la autonomía, la identidad y la persistencia de una palabra, nuestras desinencias son sentidas como parte inseparable del verbo, una parte extremadamente cambiante y que puede llegar incluso a reducirse a cero. El hablante francés establece espontáneamente la relación entre un moí aislable y subsistente y un JE puramente funcional, cuyo estatuto queda más subrayado aún cuando se le hace la violencia de sustantivarlo como lo sustantiva Lacan,
LJE, expresión cuyas sugerencias no tienen nada que ver con la ya consagrada, el yo, equivalente del emoí. En la primera edición se citaba, en apoyo del expediente adoptado, al propio Dr. Lacan, quien, en un comentario al traductor, aducía el concepto de un moí, étofe, de Pichón. Es justo citar ahora lo que dice sobre esto en una nueva carta, especialmente porque sus frases arrojan sin duda alguna luz suplementaria sobre esta dialéctica fundamental del moí y el JE. El yo imaginario, dice Lacan, no podría corresponder a una persona más sustanciosa que el yo, JE, ni este último estar vacío respecto de aquel. Es este un deslizamiento que hubiera podido evitar a los gramáticos Pichón, y esto por ser psicoanalista. Pero ahí está precisamente la cuestión, ¿cómo situar la formalización gramatical a partir del discurso psicoanalítico? Es evidente que si soy responsable de que haya introducido usted a Pichón en su nota liminar, se impone una rectificación para advertir que mi discurso no toma apoyo en la gramática sino distinguiéndose de ella. Finalmente, repetiremos las justificaciones que dábamos en la primera edición por la adopción de algunos neologismos, de dos tipos principales, derivaciones, según los procedimientos habituales en la lengua, paralelas a las que el autor mismo introduce en la suya, innatividad, remitencia, vehicular, completud, instintual, distinguido de instintivo, presentificar, etcétera, etcétera. Un caso un poco más audaz fue el cambio de género de el nada, distinguido de la nada, que queda explicado en nota, y traslaciones de sentido para intentar cubrir significados que no tienen en la lengua a la que se vierte. Significante asignable, el caso más visible fue la atribución de un sentido oblicuo al tecnicismo, llante, llancia, tomado del vocabulario de la retórica, para traducir el francés. Beant, véanse, término ya frecuente en el léxico filosófico de esa lengua. En cuanto al título de esta nueva edición, el editor lo ha devuelto ahora a la traducción literal del título francés, lo cual no solo corresponde a los deseos del autor sino que unifica además este tomo con el segundo, que recoge los otros capítulos de Écrits no incluidos aquí. No me queda sino repetir, a pesar de los cambios introducidos, el agradecimiento que expresé en la primera edición al Dr. Armando Suárez por sus valiosos y pacientes consejos y explicaciones durante mi trabajo, y ahora por la atención con que siguió las vicisitudes de estas dos ediciones. En cuanto al Dr. Lacan, si entonces insistí en la importancia del esclarecimiento que recibí, tan generosamente, de su erudición y su inteligencia, no puedo dejar ahora de añadir a aquel un homenaje suplementario a su interés, su paciencia y su laboriosidad, y una expresión más de gratitud por sus muestras de lo que me atrevo a llamar amistad. Tomás Segovia. Libro primero. 1. Obertura de esta recopilación. El estilo es el hombre mismo, se repite sin ver en ello malicia alguna, ni inquietarse porque el hombre ya no sea una referencia tan segura. Por lo demás, la imagen de la lencería fina que engalana a Befoun en trance de escribir está ahí para sostener la inatención.